Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Victoria y si es primera vez que pasas por mi canal te invito a suscribirte porque estoy compartiendo muchísima información sobre trámites, legalización, estilo de vida y todo lo que tiene que ver con migrar a Portugal. Hace aproximadamente año y medio que llegué a vivir a este país y estoy compartiendo toda esta experiencia a través de mi canal. Por eso que los invito a que se suscriban. Como lo pudieron ver en el título de este video, el día de hoy quiero analizar y quiero hablar con ustedes sobre un tema que es bastante polémico acá en Portugal. Y es un hecho que no solo está ocurriendo en Portugal, también está ocurriendo en otros países de Europa. De hecho, es tan grave así la situación que el mismo gobierno ha tratado de tomar algunas medidas para que esto deje de ocurrir. Y ustedes, como lo vieron en el título, se trata de por qué en Portugal las personas no quieren tener hijos. Muchas parejas jóvenes, ya no tan jóvenes, que han tomado la decisión simplemente de no tener hijos. Y ustedes se preguntarán por qué está pasando esto. De hecho, Portugal es uno de esos países de Europa que tiene una gran cantidad de población envejecida. De hecho, recientemente estuve viendo en las noticias, estuve leyendo por allí, que Portugal es uno de los países de Europa con una población envejecida de un 40%. Es decir, que el 40% de la población en Portugal está por encima de los 60 años de edad. Y yo diría que el 40% está por encima de los 60, pero entre ese 60% que queda, yo diría que un 10% ya está por encima de los 50. Es decir, que la población en Portugal en edad de tener hijos es bastante reducida. Y este pequeño número de habitantes de este país, yo diría que un 30% o un 20% ya ha tomado la decisión de no tener hijos. Y ustedes se preguntarán por qué está ocurriendo esto. En este video vamos a estar analizando un poco. Yo les voy a dar mi opinión y ustedes en los comentarios también me van a estar dejando su opinión sobre este tema. Para poder analizar un poco esta situación de por qué en Portugal las familias o las parejas han decidido no tener hijos, primero tenemos que hablar del tema económico, que en mi opinión es el factor fundamental que ha hecho que muchísimas personas tomen esta decisión. Y es que tener un hijo en Portugal no es nada económico. Para nadie es un secreto que vivir en Portugal es bastante costoso y teniendo en cuenta que es uno de los países de Europa con el salario mínimo más bajo, creo que esto tiene muchísimo que ver en el hecho de que las personas decidan no tener hijos. Y ustedes se preguntarán qué tan caro puede ser. En este video les voy a dar algunas pistas para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. No quiero decir que en Portugal no existan niños, sí, hay muchísimos niños, pero el punto es que es una gran minoría de parejas que toma la decisión de tener niños y en la mayoría de los casos tienen como máximo 2 o 1. Entonces eso es un hecho que está preocupando muchísimo al gobierno de este país. Es casi imposible para muchísimas parejas acá en Portugal trabajar uno solo. Es decir, si sos una pareja, deben trabajar los dos para poder mantenerse en este país, ya que el tema del arriendo es caro, todo es costoso en este país. Por eso la mayoría de las parejas deben trabajar los dos. Y adicional a esto, para los que no saben, en Portugal las guarderías, creches son todas privadas. En algunos casos el pago puede ser compartido con el gobierno, es decir, que el gobierno les va a aportar una parte del monto que tengan que pagar en una guardería, pero no es un monto tan alto. Y en Portugal los que son los creches, guarderías, preescolar, infantario, como ustedes le quieran llamar, son bastante costosos. Y cuando les digo bastante costosos, para que ustedes puedan tener una idea, en Portugal hablamos que es un país donde el salario mínimo son 760 euros, ¿sí? Sé que la mayoría puede ganar un poco más del mínimo, pero no son todos los casos. Y de igual manera, lo que puedan ganar adicional tampoco es la gran cosa. Y en Portugal una guardería, un creche o un infantario está por encima de los 300, 400 euros mensuales. Entonces, para que ustedes tengan una idea, si un salario mínimo son 760 euros, una guardería te puede llegar a costar 300, 400 euros. Y esto es solo el pago de las mensualidades. Debes tener en cuenta
que también te cobran la inscripción y te cobran el monto de la alimentación, que puede estar por encima de los 100 euros. Claro está, esto va a depender de la creche, de la guardería o del infantario donde ustedes decidan colocar a sus niños, pero aproximadamente nosotros estuvimos averiguando y esos son los precios por encima de los 300-400 euros mensuales. Sé que este monto para muchos no será tanto, pero para otros sí será muchísimo, sobre todo para las personas que ganan el salario mínimo o un poco más del mínimo. El monto que les comentaba es simplemente hablando de un horario básico, es decir, de 9 a 3 de la tarde o de 9 a 3 y media de la tarde, en algunos casos de 8 a 3 y media, pero es más o menos así. En caso que ustedes decidan dejar a sus niños hasta las 5 y media de la tarde y que ingresen a las 7 de la mañana, es decir, de 7 a 5 de la tarde, tendrán que pagar esas horas adicionales. O sea, aparte de los 300 que ustedes pagan como monto básico, como monto mínimo, también deben pagar estas horas adicionales. De igual manera, si el niño se queda hasta las 5 de la tarde, debe pagar también el monto de la alimentación adicional. Si durante estas horas adicionales el niño o el padre decide que el niño practique alguna actividad dentro de la escuela o dentro de la creche, también deberá pagar ese monto adicional. En conclusión, este monto de la mensualidad puede ir aumentando dependiendo de las horas que el niño esté en la guardería. En Portugal también existen personas que cuidan a los niños en sus casas, se llaman amas, son señoras ya preparadas, se les dice que son profesionales y cobran un poco menos, pero la diferencia no es gran cosa, entonces por ahí ustedes se pueden ir haciendo una idea de cuánto tendría que pagar una familia en Portugal por tener un lugar donde cuiden a sus hijos. Si tienes 2 niños, entonces tendrías que pagar el doble. Normalmente algunas creches hacen algún descuento si son hermanos, pero no es una gran cosa. Entonces, por allí ustedes pueden ir haciendo sus cálculos de cuánto tendrían que pagar en Portugal por tener 1, 2 o 3 niños. Y el gobierno de Portugal ha creado muchísimos apoyos y muchísima ayuda a los niños acá en el país. Algunos niños reciben bonos, algunos niños pueden recibir subsidios en los montos de alimentación, también pueden recibir descuentos en los pagos de transporte, porque hay muchísimos colegios que ofrecen este servicio de transporte y en algunos casos, como en el caso del pago de la guardería o del creche, también pueden ser pagados entre los padres y un aporte que hace el gobierno. Este aporte va a depender de los ingresos que tenga la familia. Mientras menos ingresos tenga la familia, el apoyo que va a recibir será un poco mayor. En Portugal la educación obligatoria es a partir de los 6 años de edad. Antes de los 6 años el gobierno, las escuelas no tienen la obligación de garantizar una vaga o un cupo a los niños en las escuelas. Esto quiere decir que si ustedes no tienen la suerte de conseguir una vaga o conseguir un cupo, obligatoriamente tendrán que dejar al niño en un lugar pago, en una creche. En las escuelas no tienen que hacer ningún pago adicional al pago de la alimentación, el transporte y las horas adicionales. Nada básica, los padres no tienen que hacer ningún tipo de pago. Pero es bastante difícil poder conseguir una vaga para niños menores de 6 años. Como les decía, acá en este país no es obligatorio. A partir de los 6 años ya sí es obligatorio, pero tengan en cuenta que si ustedes tienen un niño en Portugal, las madres tienen que trabajar cuando ya se les termine su permiso de posparto, entonces obligatoriamente tendrán que llevar al niño a una guardería. En mi opinión, este es el factor económico, pero también existe el factor social. Es muy común ver niños bastante pequeñitos con sus padres que son mayores de 50, de 55 años y hasta más. Por eso que me pasó eso bien curioso, pensé inmediatamente que esa señora era la abuela de los niños, pero no, era la mamá. Pero acá en Portugal eso no es nada extraño, las personas tienen hijos de los 40 años, 45, es algo muy común para ellos. Por eso creo que también esto se debe no solo a un tema económico, también se debe a un tema cultural. Amigos, y esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado este tema. Me dejen saber en los comentarios qué opinan ustedes sobre esto de que los portugueses y muchísimas personas de Europa hayan decidido no tener hijos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se debe solo a un factor económico
o también a un factor cultural. Déjenmelo saber en los comentarios y si les gustó este video, como siempre recuerda darle un like, suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y nos vemos en un próximo video. Chao.